Cuéntame. Listo. Ya, vamos. Hola, mi nombre es Andrés Farías. Bienvenidos a esta análisis de Melodrama, mi nueva película hecha con Lántica Studios. Entonces, esta primera escena, este primer plano en el que está Sonia duchándose, un poco me servía a mí para hablar ¿sabe? Todo el principio de la película ella está como muy ansiosa por toda esta mudanza y demás, y este es el primer momento en que ella por fin bajo la ducha se toma un respiro, ¿no? Literalmente una pausa y va a comenzar teóricamente a poner su parte ahí, ¿no? En su nueva vida. En este plano en el que tengo a Dileni, la trabajadora doméstica de Sonia, fregando, haciendo algo bien mundano, vale la pena destacar dos cosas, creo. En principio, el dolín y el sonido que hay del martilleo de la construcción. El martilleo sirve como para dos cosas. Por un lado, para recordarnos que hay una construcción al lado. Por otro lado, para ir generando y construyendo esa tensión que pronto se romperá con la siguiente escena, el siguiente plano. Y el dolly también ayuda como un poco ahí, poco a poco generando esa ansiedad. También me gustan mucho los colores de este plano, el amarillo, el verde, el trabajo que hizo diseño de producción. Creo que fue de las cosas que más intentamos cuidar en la película para tratar de emular lo más posible ese cine que se hacía antes en los estudios, en los 50, el color de los melodramas, en Technicolor y demás. ¿Qué pasó? Aquí La en esta ducha. escena, Pero cuando usted ella llega a también, su sí, 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 habitación, busca un plomero pronto que se está descubrimos lo que está inundando todo pasando, que hay un aquí. problema con la ducha. Si se fijan en ese chorro que está allá detrás, que es uno de mis elementos así como más divertidos para mí al menos en la película, es un chorro que está como muy exagerado de agua. Para mí son esos pequeños elementos lo que ayudaban a agregar en cuanto a tono esta idea de que no estábamos viendo algo real, sino más como una especie de fábula donde algunos elementos no necesariamente encajan con lo real, sino más quizá con lo onírico de alguna manera. Amo esa bata rosada, por cierto, ahora la tengo en mi casa. El plano este que viene ahora de los pies que entra el agua, parece un plano muy como casi cualquier cosa, pero este plano es importante para lo que vendrá luego. Contar que comenzó a entrar agua en la habitación, que la cosa se está saliendo de control, que alguien se puede resbalar ahí de repente. Todo eso intentamos contarlo con ese plano. Que además es curioso porque se repite en Candela, el segundo plano que hago con pies y agua. Y en este plano general, donde entra Aimee, es la primera vez que Aimee entra a la casa. ¿Qué fue lo que pudo Entonces conseguir? queríamos que de alguna manera fuese emblemático o de alguna manera ayudase a toda esta secuencia a transmitir un poco cómo ella se sentía con esta entrada de este personaje que hasta ese momento solamente había visto de lejos. Y también vale la pena destacar las puertas, el tamaño de las puertas en esta película están un poco desproporcionadas como se puede ver en este plano y eso también formaba parte de esta idea de sueño, de lo onírico, de la fábula, casi como de Alicia en el País de las Maravillas. Esto es muy divertido cuando le apareces en camisa, espero que la gente se ría un poquito ahí. La idea era casi presentarlo como una aparición, como un superhéroe que toma el control, un poco risible todo, pero creo que funciona muy bien dentro de lo que es el género del melodrama. Pueden parecer clichés, pero que yo creo que son más que clichés, que son más arquetipos casi que permite el melodrama contar. O sea, el melodrama al final del día nos permite contar y hablar sobre la sociedad en espacios muy reducidos y usar la familia y los conflictos familiares para hablar de problemas más grandes, ¿no? Que están afuera. A partir de que Aimee resuelve el problema, Jimmy Jean-Louis, un actor maravilloso, hermoso, increíble, que me enseñó muchísimo en el proceso. Lo vemos como al final salva un poco la situación y Mercedes Eso está por Morales, ahí. Sonia, este Se quiere plano en el cargar que ella con mira el seda. cuerpo de él, creo que es fundamental. Hay dos miradas ahora. Te Primero mojaste está la mirada enterito. de Te cómo voy a ella traer mira el algo. cuerpo de él y cómo de alguna manera intentamos presentar que lo desea, de cómo de repente hay un chispazo por sencillamente ver un cuerpo o tener una mirada o tener una conexión con otra persona. Es lo que Está intentaba bien. con Mercedes, que me parece que lo logró súper bien. En contraste con la mirada de Cindy, que interpreta a Dilenia, esa mirada que pudiese ser de deseo, pero también en principio también pudiese ser de desdén. Y la idea es un poco sembrar eso ahí para luego a medida que va pasando la película entender un poco qué es lo que piensa Dilenia realmente. Un personaje que puede tener varias máscaras a medida que vamos viendo la película. Milenia, ¿tú has visto la caja de las camisas? Y por último, ya estamos llegando a mi parte favorita de esta secuencia. Aquí vemos cuando ella pasa por enfrente varias cosas. Primero, esos pies, el plano de los pies, son mis pies. Es como mi cameo en la película. No me veo yo, pero sé mis pies con las botas, porque Jimmy ese día no estaba por alguna razón. Ese plano de los pies también es importante
eso del agua y todo eso se conecta con lo que hablé anteriormente, de cuando entró el agua al set y de cómo eso luego iba a repercutir en este momento. Las camisas. Por favor, ¿Qué? está bien. Sí. Luego viene este baile, este paso de baile de ballet, que tuve la gran suerte de trabajar con Mercedes Morales, que es una bailarina y fue bailarina por muchísimo tiempo. O sea, yo le escribí esa escena literalmente diciendo y se resbala y queda como en un paso de ballet, pero yo nunca supe cómo lo iba a filmar hasta que entró Mercedes. Estuvimos ahí practicando unas cuantas veces y ella enseñándole a Jimmy el paso y cómo le iba a agarrar y demás. También vale la pena destacar que detrás de la puerta del lado derecho estaba nuestra gente de stunts, que también ayudaron a montar eso, porque un stunt, porque está todo mojado y alguien se podía resbalar. Estaba ahí Diego que le gritaba a Sonia, a Mercedes, para ayudarle un poco a sus reacciones, a ir hacia atrás. Por favor, Como le habla increíble, ella no lo entiende, ¿Qué? para seguir jugando con su está desconcierto, ¿no? bien. Con lo que acaba de pasar, con que se acaba de enamorar de repente. Siempre me preguntaba como por qué ellos se enamoran, qué es lo que sucede realmente. Y la lógica que encontré fue porque se tocan. Y hay un momento en que se tocan y hay una electricidad que sube y el tiempo se detiene y ya se enamoraron en ese momento. Entonces, un poco esa escena y este resbalón era lo que estaba intentando transmitir. Y algo muy interesante también, aquí utilizamos en algunos momentos en la película, como antes, estos lienzos, gigantografías pintadas, pero también utilizamos cromas. Tratamos de usar una mezcla de lo que se hacía antes y de lo que se está haciendo ahora, ¿no? Entonces, ese fondo de ahí atrás, que es evidentemente un croma, un Santo Domingo hecho por nosotros, nos permite transformarlo del día a la noche y de la noche a esta especie de aurora boreal roja, que para mí intentaba como emular un poco esa pasión que justo en ese momento explota y ya se vuelve de alguna manera imposible de negar. Usamos el rojo por la idea que todos conocemos de pasión. Y bueno, y al final la imagen se acaba congelando por dos razones. En principio, por esta idea de que el tiempo se congela cuando tú ves a alguien del que estás enamorado, del que acabas de hacer clic. Y por otro lado, para también no esconder la idea de que el espectador está viendo una película. Melodrama juega mucho con eso, con la idea de no intenta esconder que es una película que se está viendo, que hay un artificio. Y esto es uno de los momentos que entiendo que me permite seguir poniendo estas ideas. Dilenia, ¿tú has visto la caja de las camisas? Por favor, ¿Qué? está bien. Sí. Y bueno, yo creo que si alguna vez te has enamorado, el tiempo se ha congelado, has visto una persona que te ha hecho mover el suelo, Melodrama es la película para ti.